Nos metemos ya con el conflicto del campo porque hoy se está llevando adelante el primer día de este paro de venta de granos. Durante 3 días, lunes, martes y miércoles, el sector ha decidido no vender mercadería. Mira, ahí tenemos en pantalla, a fin de diciembre el gobierno aplicó la suspensión de las exportaciones de maíz. Esto fue a último momento, a fin de año, y lo que provocó la bronca en el sector, sin aviso, y una medida además ya aprobada y que no funcionó. Previo al paro, el gobierno autorizó la exportación de 30.000 toneladas por día y el dato es la decisión de la mesa de enlace. Las entidades rurales decidieron mantener el paro de 3 días a pesar de que el gobierno a último momento decidió imponer cupos, ¿no? Esto es lo que ha implementado el gobierno para buscar aflojar al campo, ¿no? Es decir, bueno, no vamos a mantener el cierre completo de la exportación de maíz, pero sí vamos a poner cupos. La pregunta es si esto alcanza. Se lo vamos a preguntar al presidente de Federación Agraria Argentina, que ya está en contacto con nosotros. Carlos Achetoni, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Franco, Carolina. Gracias por estos minutos. ¿Alcanza esta decisión que tomó el gobierno de ofrecerles habilitar algunos cupos de este cierre a la exportación de maíz? Como siempre decimos por ahí, cuando hay algún principio de entendimiento es el camino. Lo que sí sucede también es que es muy corto la medida. Tengamos en cuenta que es un buque chico por día que se podría vender, y es muy corta porque la proyección de unos 50 días de venta sería 1,5 millones de toneladas, con lo cual entre el consumo interno y lo que se podría vender quedarían de excedente 7 millones de toneladas, y creemos que debe haber una amplitud mucho mayor. Por otro lado, cuando comenzamos con estas situaciones, también nos comenzamos a dar el interrogante de quiénes van a ser los beneficiados, quiénes van a ser los que van a poder exportar, esas medidas discriminatorias, en qué van a terminar, histórica con respecto a los precios que se están dando internacionalmente y la disponibilidad, que es la mejor en los últimos años, de llegar previo a la cosecha con esta cantidad de maíz. Tenemos una posibilidad histórica de aprovechar los precios internacionales, tanto para la producción como para el gobierno en sí, generarle el mayor ingreso de divisas y generar también un equilibrio en cuanto a la canasta familiar internamente, con ese incremento de ingreso de divisas que se especula que va a ser alrededor de los 2.400 millones de dólares. Ahora, Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches ya. A ver, hay algo que es difícil de entender detrás de esta medida, y es que generalmente este tipo de restricciones que apuntan a ser un mecanismo de control de precios terminan en una regulación de la oferta por parte de los productores y por consiguiente el precio hasta llega a subir, digamos. No sirve como control de precios. ¿Temen ustedes que esto sea una forma de llevarlos a una mesa de negociación y partir a las entidades del campo? La verdad que no lo tenemos eso concebido de esa forma, porque no sería lo que estamos persiguiendo ni lo que estaríamos dispuestos a aceptar. Creo que lo que sí estamos claramente persiguiendo es que se entienda desde el gobierno que las medidas estas regulatorias han desalentado la producción, y si son de corto plazo, lo más probable es, como decís vos, de que retraiga la posibilidad de que los que tienen maíz vendan, con lo cual hasta quizás el efecto sea contrario y aumente en vez de bajar el precio del commodity internamente. Y si se mantiene en el tiempo, el efecto más lógico que podría existir es que dejen de pensar en producir maíz y viren hacia la soja, con lo cual romperían lo de estos últimos años, que sería la posibilidad de una rotación de cultivos y una preservación de suelos como corresponde, y mantener en el puesto número 1 a la producción de maíz, superando la de soja que ha venido dándose estos últimos años. Achetoni, finalmente, cuando termine este paro de 3 días, ¿cómo sigue la negociación? ¿Hay más medidas de fuerza previstas? También es cierto que en plena pandemia no es bueno convocar a ningún tipo de movilización masiva.
La verdad es que lo hemos dicho siempre, antes, durante la medida y luego de la medida, siempre vamos a estar con toda la predisposición al diálogo y a encontrar un camino de encuentro. Así como se están revisando los números y los números son otros, también entendemos de que debemos preservar, garantizar el consumo interno y potenciar en buena medida la inserción internacional para que nuestro país se pueda equilibrar en una situación bastante difícil que tenemos, pero nunca pensando en hacer una escalada de conflicto indefinida que no nos llevó a ningún buen puerto en el pasado. Ujú. ¿Cuál es, perdón, Tony, sí, la última hora, ¿cuál es la posición de Coninagro? Porque en algún momento ustedes tomaron una medida a partir de este anuncio que Coninagro no adhirió, digamos, eran el resto de las entidades de la mesa. ¿Hoy están todos alineados? Bueno, Coninagro obviamente que coincidía en todo el repudio a las medidas tomadas por el gobierno y no acompañó este paro. Sé que en el día de hoy tenían una reunión para definir la situación. No sé hasta ahora cuál ha sido la postura que ha tomado, si acompaña o continúa manteniéndose al margen con diálogo solamente y acompañando nuestra postura sobre la medida del gobierno, o si nos va a acompañar en la medida de cese de comercialización. Muchas gracias, Tony. Buenas noches para usted. Gracias a ustedes. Bien, conflicto que termina el miércoles, ¿no? Y veremos cómo sigue después de esta decisión de ir al paro. Claro, esa es la gran pregunta. pregunta.